Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de centro de masa. ¿Sí? El centro de masa es un concepto muy tangible. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar el centro de masa de esta barra, todo lo que tenemos que hacer es buscar el punto de equilibrio en el cual la barra se va a equilibrar, ¿sí? Y vaya la redundancia, y nosotros lo vamos a poder sostener con un dedo, ¿sí? Y si yo aplico fuerza sobre el centro de masa, el objeto se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si yo aplicara fuerza de otro lado, digamos de este lado, como ustedes pueden ver, la barra se inclina, ¿no? Yo aplico fuerza del otro lado y la barra se vuelve a inclinar. Esto es la coordenada X del centro de masa de esta barra. Noten que es una barra que es asimétrica, ya que es más gruesa en su parte derecha. Tal vez a ustedes les aparezca como la parte izquierda. Y su parte, su otro lado también tiene un peso que de alguna manera u otra la equilibra, pero, eh, pero no estaba exactamente en medio. Bien, entonces ya tenemos la coordenada X del centro de masa. Si nosotros quisiéramos calcular la coordenada Y del centro de masa, también físicamente lo que nosotros hacemos es buscar el punto de equilibrio de esta barra, ¿no? Entonces, al tratar de buscar, hay cierto principio de incertidumbre de Heisenberg involucrado en este experimento que me impide mantenerlo equilibrado, pero como ustedes pueden ver, también va a tener un centro de masa en esta coordenada Y. Ahora, esto es un objeto tridimensional. En realidad aquí lo que estaba buscando es un centro de masa en dos coordenadas X y Y. Y el centro de masa en la coordenada Z lo obtenemos al girar el objeto y encontrar su centro de masa en esta coordenada. Muy bien, entonces vamos viendo esto de una forma un poco más matemática. Vamos a proponer modelos para el centro de masa, ¿sí? Pero para esto consideremos cosas más sencillas, porque esto es un objeto y tiene muchísimas partículas. Pero ¿qué tal si nos vamos a partículas más sencillas con masas más simples? Considere un sistema de dos partículas, ¿sí? Unidas por un alambre muy ligero y rígido. ¿De acuerdo? Entonces el alambre no lo podemos estirar ni lo podemos comprimir, ¿sí? Digamos que es de esta manera, nada más que no lo puedo comprimir ni lo puedo estirar. Bien, como ustedes vieron, si nosotros localizamos el centro de masa, al aplicar una fuerza en el centro de masa, lo que va a suceder es que se va a desplazar, y estas dos masas no van a perder la alineación, digamos, vertical que tienen. Si yo aplico una fuerza por debajo del centro de masa, bueno, entonces ahí sí se va a mover el objeto de esta manera. Y si aplico la fuerza por arriba del centro de masa, el centro de masa lo estoy representando con esta cruz roja, bueno, entonces las partículas no se van a mover de la misma manera, ¿no? Se van a mover diferente. Bien, entonces ahora, ¿cómo calculamos las coordenadas del centro de masa? Bien, entonces vamos dividiéndolo en su coordenada. Trabajemos primero en dos dimensiones, podemos extenderlo a tres o más dimensiones. La coordenada X del centro de masa la obtenemos de una manera muy sencilla, ¿sí? Este X sub cm representa el centro de masa en su coordenada X, donde vamos a multiplicar en la masa 1 por la posición del primer objeto, que es x1, más la masa 2 por la posición del segundo objeto, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir entre la masa total, la suma de la masa del objeto 1 más la masa del objeto 2. Bien, entonces ya podemos calcular el centro de masa de un sistema de dos objetos. Bueno, pero ¿y si tuviéramos más objetos, digamos n objetos, de una manera razonable que todavía lo podamos contar? Porque, digamos n objetos, ¿no? Entonces, el caso de m partículas se tiene exactamente la misma fórmula, nada más que generalizada a m partículas. Esto quiere decir que el centro de masa de todas estas partículas para su coordenada X es simplemente la masa 1 por la posición 1, más la masa 2 por la posición del objeto 2, más la masa 3 por la posición del objeto 3, y así sucesivamente hasta la masa n por la posición del objeto n. Esto lo vamos a dividir entre la masa total.
La masa total va a ser la suma de la masa de todos los objetos. Bien. Ahora, esto nos dice que en realidad esto es la suma del producto de las masas por sus posiciones entre la masa total. Si nosotros denotamos a la masa total como una m mayúscula, entonces vamos a tener que es 1 entre m, que multiplica el producto de las masas por sus posiciones. Bien, en el caso de un objeto con una cantidad enorme de partículas, yo no sé cuántas partículas ha de tener esta barra, pero son muchísimas, pierde sentido usar esta técnica, ¿sí? Esta técnica nos llevaría toda la vida, 2 vidas, contar toda la masa de cada una de las partículas y multiplicarlas por su posición. Bien, entonces nosotros vamos a usar aquí, lo vamos a considerar como un continuo y vamos a usar el cálculo integral. Quiere decir que esto lo podemos expresar por medio de integrales. ¿Cómo hacemos esto? Bien, entonces dividimos nuestro objeto como lo hacemos en las técnicas de las sumas de Riemann, lo dividimos en rebanaditas muy delgadas, ¿sí? Arbitrariamente delgadas, tan delgadas como yo quiera. Entonces, una vez que divido este objeto en varias rebanaditas, pues cada rebanadita va a tener cierta masa, ¿sí? Entonces, al ancho de cada rebanadita lo vamos a llamar a la masa lo llamamos delta mi, ¿sí? Que estas son las masas. Entonces, vamos a tener que el centro de masa lo podemos aproximar como la masa del objeto, que es m mayúscula, 1 entre la masa del objeto, ¿sí? Más las posiciones x, y de todas las divisiones por delta mi, ¿no? El incremento de la masa. Este incremento en cada una de las divisiones que nosotros hicimos. Cuando este delta mi tiende a 0, lo podemos ver como un límite, ¿sí? Igual que en las sumas de Riemann. Esta es la misma técnica que las sumas de Riemann. Entonces, el centro de masa ya no aproximado, sino el centro de masa exacto, es el límite cuando estos incrementos de los mi tienden a 0, que es 1 entre la masa total no cambia, por los xy por delta mi. Bien, entonces, ¿qué es esto? Esto es 1 entre m por la integral, y la integral pues, es una integral definida desde, digamos, donde inicia el objeto hasta donde termina el objeto, de x derivada con respecto a la masa, ¿sí? Bien, entonces, este es el caso para la coordenada x. El caso para la coordenada y para la coordenada z es exactamente igual, solo que en lugar de poner x1, x2 hasta xn en nuestras fórmulas, para obtener el centro de masa en la coordenada y, vamos a tener y1, y2 hasta yn, en el caso que tenemos n partículas, y en el caso de un objeto con una cantidad enorme de partículas, es exactamente el centro de masa con respecto a la coordenada y, por ejemplo, es 1 entre la masa total del objeto por la integral de y con respecto a la masa. Bien. El centro de masa en 3 dimensiones, si nos vamos a 3 dimensiones, se puede calcular por medio del vector de posición, ¿sí? Y entonces lo vamos a llamar R sub cm, ¿sí? Donde R es el vector de posición y este es el centro de masa, con obviamente sus componentes en cada una de las coordenadas, ¿sí? Bien, entonces el vector de posición, como ustedes saben, es simplemente xy por la coordenada y, que es el análogo de Hamilton para la coordenada x, y y z, ¿sí? Entonces xy por y coordenado más y por j coordenado más zi por k coordenado, ¿no? Aquí se me fue una y más, vamos a quitarla. Entonces vamos a tener que la posición del centro de masa es simplemente la posición x del centro de masa en las coordenadas x o en la coordenada y, más y centro de masa en la coordenada j, más z centro de masa por k. Entonces tenemos la suma de los 3 centros de masa.
Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos sacar el centro de masa por medio de una integral para un objeto de muchísimas partículas, o podemos sacar el centro de masa por medio de sumas para un objeto con n cantidad de partículas, una cantidad de partículas razonable. Bien, entonces tenemos el caso continuo y el caso discreto. ¿Sí? El caso continuo es una integral y el caso discreto es obviamente una suma. Bien, entonces vamos a tener que cada uno de los centros de masa lo podemos obtener por medio de la fórmula que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Esto es aplicar 3 veces la misma fórmula para las distintas coordenadas. Por eso tenemos una suma con respecto al xy, una suma con respecto a los yi y una suma con respecto a los zi, porque estamos descomponiendo en sus componentes x, y y z. Bien, esto lo vamos a ver a detalle en el siguiente ejemplo. Bien, entonces esto es igual a 1 entre m por la suma de los mi por ri. En el caso de ser un objeto con una cantidad enorme de partículas, nos vamos al caso continuo. Y bien, vamos a tener que el vector posición del centro de masa es simplemente 1 entre la masa total del objeto por la integral de r con respecto a m. ¿Sí? Recordemos que r son 3 componentes. La integral es un operador lineal, así que al considerar esto, bueno, simplemente lo vamos a descomponer en 3 integrales, que es la integral con respecto a x de la masa, con respecto a y de la masa y más con respecto a z de la masa. ¿Sí? Es la suma de 3 integrales. Ok, vamos viendo un ejemplo. Sencillo, 3 partículas. Entonces considera el sistema de 3 partículas. 2 de estas partículas tienen la misma masa, pero están en posiciones distintas. Una está a 1 metro, digamos que el sistema está en metros, y la otra está a 2 metros del origen. Por otro lado tenemos una masa 3, ¿sí? Que es distinta a la masa 1 y la masa 2, pero esta está a 2 metros con respecto al origen en la dirección de y. Entonces estamos en un sistema de dos coordenadas. Supongamos que hay alambres invisibles con masa despreciable que unen de manera rígida estas 3 partículas. Estas 3 partículas no se pueden mover. ¿Dónde está la posición del centro de masa? Bien, entonces, si nosotros quisiéramos encontrar este centro de masa, simplemente necesitamos saber cuáles son las masas de cada uno de los objetos. La masa 1 y masa 2 supongamos que es 1 kilogramo, mientras que la masa 3 es de 2 kilogramos. Bien, entonces aquí solo aplicamos la fórmula que nosotros ya conocemos. Vamos a calcular primero la componente x de este centro de masa y después calculamos la componente y. Al obtener ambas, para obtener nuestro vector r, el vector r no es más que la suma de estos componentes. ¿Sí? Aquí está definido. Bien, entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. El centro de masa con respecto a la coordenada x es 1 entre la masa total del sistema, o sea que vamos a sumar las 3 masas, 1, 1 y 2, lo cual nos da 4. Y bueno, vamos a multiplicar cada una de las masas con su posición con respecto al origen en la coordenada x. ¿Sí? Entonces la masa 3, la distancia de la masa 3 con respecto al origen en el sentido de coordenadas x es 0. Aquí tenemos 1 y 2. 0, 1 y 2. Esto quiere decir que los 2 kilogramos los vamos a multiplicar por 0. ¿Sí? La masa 1 la vamos a multiplicar por 1 y la masa 2 de 1 kilogramo también la vamos a multiplicar por 2. Y aquí lo tienen, es 1 kilogramo por 1, que corresponde a esta masa, 1 kilogramo por 2 metros, que corresponde a esta masa, y 2 kilogramos por 0 metros, que corresponde a esta masa, entre los 4 kilogramos totales del sistema. Lo que obtenemos es que el centro de masa está localizado a 75 metros, .75 metros del origen. ¿De acuerdo? Esto es más o menos por aquí. Por otro lado, si nosotros queremos sacar el componente y, el procedimiento es exactamente el mismo, con la diferencia de que ahora nos interesa la distancia de los objetos con respecto al origen en coordenadas y. ¿Sí? Noten ustedes que la distancia de la masa 1 y la masa 2 con respecto al origen en coordenadas y es igual con 0. Así que ambas las vamos a multiplicar por 0. Mientras que la distancia del objeto 3
con respecto al origen es de 2 metros, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, a 1 kilogramo y a 1 kilogramo lo vamos a multiplicar por 0. Aquí tenemos 1 kilogramo por 0 y aquí tenemos 1 kilogramo por 0. Por otro lado, estos 2 kilogramos los vamos a multiplicar por los 2 metros que tiene de distancia con respecto al origen. 2 por 2 es 4, entonces vamos a tener 4 entre 4 y la coordenada y del centro de masa es 1 metro. Bien, por último, dada esta información, la vamos a juntar para obtener el centro de masa, el vector de posición del centro de masa. Bien, entonces recordemos que es la suma de ambas coordenadas. Vamos a sumar los 0,75 metros por i, ya que corresponde a la coordenada x, más nuestro metro por j, ya que corresponde a la coordenada y la posición del centro de masa en 2 dimensiones es de esta manera. Si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio que involucra 3 dimensiones, bueno, haríamos exactamente lo mismo, solo que nos interesaría saber en 3 dimensiones cuál es la distancia z de las partículas con respecto al origen. Y bueno, en el caso continuo, esto, en lugar de calcular las sumas, vamos a calcular integrales. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.